Preguntas de repaso. El movimiento según Aristóteles. Son 5 diapositivas y esta es la primera. Entonces, primera pregunta de repaso. Contrasta las ideas de Aristóteles acerca del movimiento natural y del movimiento violento. A ver, ¿qué era lo que decía Aristóteles? Aristóteles sencillamente lo que decía era que habían dos tipos de movimientos, que uno era el natural y que el otro era el violento. Así resumiendo, el natural era el movimiento vertical, o sea, lo que era cuando caía un cuerpo. Él decía que el objeto caía porque estaba buscando su lugar que antes no estaba. Y el movimiento violento era generalmente el horizontal, o sea, era porque alguien, una persona lo empujaba, un animal, el viento. Dice aquí, los movimientos inician por una fuerza externa al objeto. No existe diferencia entre el movimiento vertical y horizontal. Eso es contrastar las ideas de Aristóteles. O sea, para él no existía eso, o sea, no era una fuerza externa, sino que cuando un objeto caía era una fuerza interna y que simplemente, como les digo, estaba buscando su posición. Bueno, miremos segunda diapositiva. Aquí hay algunas preguntas interesantes. Primero, dice, todo lo que no experimente cambios de movimiento está en equilibrio mecánico. Esto es porque la sumatoria de fuerzas es igual a cero. En el anterior video yo explicaba qué es eso. O sea, cuando un objeto está en movimiento uniforme, o sea, velocidad constante en línea recta, puedo asegurar que la sumatoria de fuerzas es cero. O cuando está quieto, también. Entonces dice, examina, observa la gimnasta que cuelga de las argollas. Si ella cuelga con su peso dividido por igual entre las dos argollas, ¿qué indicaría una báscula colocada en las cuerdas en comparación con el peso de ella? Si está así, se puede asegurar que cada una de las básculas va a marcar la mitad del peso, porque el peso se reparte entre dos. Lo leo. La indicación de cada báscula sería la mitad de su peso. La suma de las lecturas de las dos básculas es igual, por consiguiente, a su peso. Segundo, supón que su peso cuelga un poco más de la argolla izquierda, que marcaría una báscula en la cuerda derecha. Entonces vamos a mirar, cuando la argolla izquierda sostiene más de su peso, la indicación en la derecha será menos de la mitad de su peso. No importa cómo se cuelgue, la suma de las lecturas de la báscula es igual a su peso. O sea, si ella está en equilibrio mecánico, quiere decir que la sumatoria de fuerzas hacia arriba dan como resultado la fuerza que es hacia abajo, que en este caso sería el peso de la niña. Dice, por ejemplo, si una báscula indica las 2/3 partes de su peso, la otra indicará 1/3 de su peso. Listo, pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la fuerza neta sobre una báscula de baño cuando sobre esta se para un individuo de peso de 150 libras? Pues si estamos hablando de fuerza, libras fuerza, entonces tiene que ser 150 la báscula. Supón que te paras en dos básculas de baño, entonces aquí se repartiría en mitad y mitad. Y que tu peso se reparte por igual entre ambas. Bueno, ¿cuánto indicará cada uno? Pues 75. Y si descansas más de tu peso en un pie que en el otro, pues en el que más descansa, o sea, en este de la derecha, tendría que ser más. Vamos a corroborar las respuestas. Dice, ¿cuál es la fuerza neta sobre una báscula de baño cuando sobre esta se para un individuo que pesa? 0, porque la báscula permanece en reposo. La báscula indica la fuerza de soporte, que tiene la misma magnitud que el peso, no indica la fuerza neta. Entonces hago la corrección. O sea, no va a marcar la fuerza que se ejerce sobre ella, sino que lo que marca la báscula es la fuerza de soporte, es la fuerza que hace hacia arriba para soportar el peso de la persona. Perdón por la equivocación. La indicación de cada báscula es la mitad de tu peso. Esto se debe a que la suma, ya lo hemos dicho, aquí es la mitad. Y en la otra parte dice, si inclinas más, indicará más de la mitad de tu peso. Eso ya lo hemos dicho. Pasemos a la siguiente diapositiva. Un avión vuela a rapidez constante en una trayectoria recta y horizontal. En otras palabras, el avión está en equilibrio cuando vuela. Sobre él actúan dos fuerzas horizontales. Una es el empuje de la hélice, sí.
la cual lo impulsa hacia adelante. Y la otra es la resistencia al aire que actúa en la dirección opuesta. ¿Cuál de ellas es mayor? Si está en equilibrio, como lo dice acá, las dos deben marcar lo mismo. Las dos fuerzas tienen la misma magnitud. Llamaremos positiva la fuerza de avance que ejerce la hélice porque va hacia la derecha. Acordémonos del plano cartesiano, hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. No es que esta fuerza sea negativa, solamente es para indicar que cuando se hable de una fuerza negativa, está hacia la izquierda si estamos hablando de un plano horizontal. Puedes ver que las dos fuerzas se combinan y que el resultado es cero. Ojo, si va con una rapidez constante, la sumatoria de fuerzas es cero, quiere decir que la fuerza neta es cero, quiere decir que esta fuerza es de la misma magnitud, o sea que una va hacia la derecha y la otra hacia la izquierda y ambas son del mismo tamaño, pero la diferencia es que una va hacia un lado y la otra va hacia el otro. Y terminemos con esto. Esto es un ejercicio que se puede hacer. Dice, cuando Bohr está solo exactamente a la mitad de esta tabla, la báscula de la izquierda indica 500 newton. Pues si está en la mitad, esta de acá tiene que marcar pues 500, porque las dos están haciendo la misma fuerza. Y quiere decir que el señor pesa 1000 newton, que es una fuerza hacia abajo, si consideramos que la barra es de un peso despreciable, porque obviamente la tendría que marcar las dos. En este caso, si él se acerca a este lado, pues este lado va a marcar mucho más. Entonces serían 500 y 500, 1000. Si le restamos 170, quiere decir que aquí va a marcar 830, porque la suma de las dos tiene que dar 1000. Y si en este caso marca 0, pues aquí tendría que marcar 1000.